Aquí comienza Código Chile. Destacados panelistas e invitados conversan con Francisco Ibieta de los temas que te interesan: economía, política, emprendimiento y mucho más. Código Chile, a diario desde las 9 de la mañana, por la 88.5 para el Gran Concepción. Código Chile es una presentación de Valmar, contigo ayer, hoy y mañana. Aclara, arcillas de penco para un mejor futuro. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región. CCB Ingeniería, tu partner en tramitaciones ambientales. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a nuestro programa de día miércoles 11 de diciembre, 11 del 12. Aquí estamos en los estudios de Metropolitan FM con un día soleado y fíjese con una noticia que nos llena de esperanza y de optimismo, porque hoy día en el Diario de Concepción, no lo leo diría que casi nunca el Diario de Concepción, pero hoy día aparece una nota que me hizo hacer el clic, porque aseguran un equipo de ingeniería estructural que el armazón del mercado central se puede recuperar. Y usted dirá, ¿por qué me interesa ese tema? Porque estamos aquí en el piso 10 mirando todos los días esta estructura, este esqueleto, este monumento a la ineptitud de nuestras autoridades, que lleva más de 10 años en una situación de limbo, de no saber quién se hace cargo, de no saber cómo proceder, pero a una cuadra de la Plaza de Armas de la capital de la región del Biobío tenemos un monstruo destruido, una manzana completa desvalorizada, producto de las trabas que la burocracia pone al desarrollo de las ciudades. Sin embargo, esto es una pequeña luz de esperanza, porque hay un estudio financiado con recursos del Serviu por 400 millones de pesos, imagínense, mientras no sea Procultura la fundación que está haciendo este estudio. Esperemos que sea platas bien gastadas, pero al menos hay un avance incluso con nombre y empresa, quienes dicen que la estructura se puede recuperar y que los daños que tiene son reparables completamente. 10 años para esperar esto, Dios mío. Pero bien, hay luz al final del túnel. Tercer día de formalización, enfrenta el alcalde de Coronel o un ex concejal y los ex ejecutivos del Puerto Coronel. Ya vamos por el tercer día de formalización, para ver si es que hoy día finalmente conocemos las medidas cautelares con las que quedarán todas estas personas formalizadas. Ayer ya hicimos un largo análisis de lo que pedía la Fiscalía para el alcalde de Coronel, pide prisión preventiva. Sin embargo, para los otros involucrados aún no hay claridad de qué es lo que vaya a suceder. Todo esto mientras enfrentan su tercer día de formalización. 5 horas duró el primer día, ayer algo similar, y hoy día veremos entonces cuánto es lo que dura esta audiencia, y también veremos si es que hay o no hay medidas cautelares al final del día. Fíjese que cuando había cierto consenso en el ambiente político de que Evelyn Matei era la candidata de Chile Vamos, después de la elección de gobernadores, después de la segunda vuelta de gobernadores, a RN le bajó el hambre, le bajó también las ganas de tener su propio candidato, y hay quienes, como una figura del pasado, una figura que ya está retirada y que poca influencia tiene en la opinión pública, no lo sabemos dentro de su partido, probablemente tenga influencia todavía dentro de su partido, pero al menos en el colectivo de las personas, como Carlos Larraín, dice que aquí Evelyn Matei no puede ser la candidata única. Y entonces empieza a levantar algunas voces que buscan dentro del Partido de la Renovación Nacional elevar alguna de sus figuras para competir en una eventual primaria, o no entregar tan fácil la carrera presidencial a la candidata de la UDI, porque Renovación Nacional para enero, para la primera quincena de enero, citó a un consejo general para definir quién iba a ser su candidato. Entonces están ahí la lucha de nombres, y fíjese que el senador Osandón, Manuel José Osandón,
ayer dijo que Evelyn Matei lo mejor era que renunciara a la UDI para así ser la candidata que los represente a todos. Yo creo que es una declaración de Osandón en el que le entrega su respaldo, pero le dice, sí, te respaldo como candidata, pero el hecho de que todavía siga siendo militante de la UDI hace un poquito de ruido. Y uno dirá, bueno, ¿por qué cuando fue Piñera el candidato, cuando fue el presidente Piñera el candidato, nadie le exigió que renunciara a Renovación Nacional? Renovación Nacional tiene en sus estatutos que si algún militante llega a asumir como presidente de la República, debe renunciar a la militancia, y así lo hizo el presidente Piñera, por supuesto. Pero nadie le pidió que renuncie a Renovación Nacional para ser nominado candidato a un partido. Bueno, todo esto es parte de las tratativas que se empiezan a dar de cara allá al año de campaña que queda. Fíjese que elecciones presidenciales vamos a tener a fines del próximo año. Chile cae en el ranking de The Economist y sale del top 10. Fuimos superados por Colombia. Esto dentro de una serie de noticias, indicadores y números que las vamos a estar conversando en la segunda parte de nuestro programa hoy día con don Carlos Smith, nuestro economista, pero antes vamos a estar conversando sobre la reforma de pensiones, porque se enciende la mecha, se enciende la polémica. El ministro Marcel ayer dice que estamos a punto de lograr un acuerdo en pensiones. El presidente de la UDI habla de reparto. Ayer la UDI saca un comunicado y dice no es reparto, es otra cosa. Salen distintas posturas dentro de la oposición con respecto a qué es lo que hacer. ¿Hay que ceder algún porcentaje de la cotización adicional del 6%? Esa es la pregunta de fondo que ronda hoy día entonces en las conversaciones que la oposición tiene. Ahí también radica el principal argumento de las acusaciones cruzadas, que no cumplen su palabra, que ceden a la izquierda, que no se puede, que no están defendiendo a los trabajadores. Y ahí entonces está. Ese es el punto que hoy día divide a la derecha, a las derechas, en torno a la negociación por reforma de pensiones. Son las 9 de la mañana, 12 minutos, vamos a una pequeña pausa y volvemos. Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia. En Andes Salud estamos donde hay que estar. Estamos a la vanguardia en tecnología y también con todo el apoyo que tú y tu familia necesitan. Estamos comprometidos con la calidad médica y también con que puedas acceder a ella. Estamos en Calama, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt y Ancud. Pero sobre todo queremos estar junto a ti. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región. En Farmacias del Dr. Simi encuentras calidad y calidez, porque trabajamos permanentemente para atenderte mejor. Por ello, tenemos cada día más bioequivalentes. Tú también ven, consulta y ahorra. Somos Farmacias del Dr. Simi, lo mismo pero más barato. En tiempos desafiantes para la inversión, necesitas un partner estratégico. En CCB Ingeniería, brindamos certeza en tus urbanizaciones y tramitaciones ambientales. Con casi 20 años de experiencia, hemos desarrollado estrategias que anticipan conflictos y minimizan riesgos, asegurando el éxito de tu inversión. Ofrecemos asesorías ambientales estratégicas, diseño de urbanizaciones, instalaciones sanitarias. Confía en un equipo que convierte desafíos en oportunidades. Visítanos en www.ccbingeniería.cl. Ya estamos de vuelta en Código Chile, una presentación de Valmar, Aclara, Andes Salud, CCB Ingeniería. Bien, ya estamos de vuelta y saludamos a nuestros auspiciadores. Elige el barrio que mereces, elige un barrio Valmar. Descubre Maisonette Garden, un innovador concepto de vida que se emplaza en San Guillermo, un barrio con un entorno único a minutos de todo lo que necesitas. Casas de 2 dormitorios y más desde 2.990 UFs. Empresas Valmar, contigo ayer, hoy y mañana. En CCB Ingeniería brindamos certeza en tus urbanizaciones y tramitaciones ambientales.
Con casi 20 años de experiencia, hemos desarrollado estrategias que anticipan conflictos y minimizan riesgos, asegurando el éxito de tu inversión. Confía en un equipo que convierte desafíos en oportunidades. Visítanos en www.ccbingeniería.cl. ¿Sabías que es posible producir tierras raras de manera sostenible? Gracias a la innovación local, Aclara ha desarrollado un proceso que combina la obtención de estos minerales, que son esenciales para las tecnologías del futuro, cuidando el medio ambiente. Conoce sobre Aclara y el proyecto de tierras raras en www.somosaclara.cl. Aclara, arcillas de penco para un mejor futuro. Y es hora de presentar a nuestro amigo de la casa, don Ricardo Hernández, del Instituto Res Pública, para conversar uno de los temas que se ha tomado en las redes sociales y las noticias este lunes, martes, y probablemente lo seguirá haciendo el día miércoles. Hablamos nada más y nada menos que de la reforma de pensiones. ¿Cómo estás, Ricardo? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muy buenos días, Francisco. Buenos días a los auditores. Sí, pues lo advertíamos en tu programa la semana pasada, que era un tema que se venía esta semana y las siguientes. Adelantamos ahí un poquito la discusión de cuál iba a ser el fondo de la polémica, y resulta que le dimos medio porque fue un tema que se ha tomado la agenda, declaraciones que vienen tanto de senadores, donde se está discutiendo esta reforma de pensiones, pero también de algunos diputados, especialmente algunos diputados de oposición, que también marcan posición, que si bien no están en la discusión ahora, sí podemos levantar alertas de cómo votarían las coaliciones de acuerdo a estas declaraciones que se van dando ya en la prensa, sobre qué se está conversando detrás de las comisiones, porque uno sigue la comisión ahí ya sea en presencial o en redes sociales, y no se habla de lo que se está comentando, las negociaciones que hay detrás, ¿cierto? Las conversaciones que hay de pasillo. Bueno, entonces todas esas cosas también se recogen en declaraciones públicas, y eso es lo que ha marcado la pauta esta semana, declaraciones respecto a si es posible ceder o entregar, esas son las palabras que se han utilizado, algunos puntos de cotización para otros fines que no sea aumentar el fondo del trabajador, ¿cierto? El fondo personal del trabajador. Sí, oye, la polémica la inició esta semana muy temprano, el día lunes, el presidente de la UDI, de la Unión Demócrata Independiente, en un programa en la Radio Agricultura, cuando habló de que se iba a ceder un pequeño monto de reparto, ¿ya? Esa fue exactamente las palabras que usó, y que desataron en cosa de minutos y horas un vendaval de críticas que se tomaron. La discusión en las redes sociales y que todavía no la termina, digamos. Lo que valió que ayer la UDI salga a explicar, más que explicar, a emitir un comunicado, una postura oficial diciendo de que no hay ningún punto cedido a reparto, que lo que hay en el fondo es la disposición a un fondo de compensación para las mujeres. Y ahí está hoy día entonces la clave para lo que suponemos que se refería el ministro de Hacienda cuando dijo que estábamos a punto de lograr un acuerdo. ¿Será eso? Efectivamente, esa es parte de la discusión. Nosotros, la verdad es que comentamos en tu programa también este semáforo de declaraciones que habíamos marcado, y en esa habíamos detectado que había muchos diputados que aquellos que estaban dispuestos a que algún puntito de la cotización se fuera a algún tema de préstamo al Estado, compensación o seguro, también son otras figuras que se han comentado. Eso no es transversal en la oposición, y en la misma UDI hay diputados que han dicho que no van a ceder que los 6 puntos de cotización extra vayan a las cuentas. Entonces, esta sorpresa, estas declaraciones que se hicieron en la Radio Agricultura, efectivamente, fueron sorpresa para algunos diputados, algunos senadores, algunos están marcando por la posición de Guillermo Ramírez, del dirigente de la UDI. Otros han reforzado su posición de mantener el 6%, el 6-0 como se ha denominado, y eso ha generado esta gran polémica. La justificación de que 0,5 puntos de los 6 extra, es decir, que 5 puntos irían a la cuenta individual del trabajador y 0,5 a compensar a las mujeres, viene de una constatación que se hizo en un comité de expertos de que las mujeres, al igual número de años de cotización, igual monto de cotización, solo por la expectativa de vida mayor que tienen las mujeres, reciben menos recursos mes a mes
y ese es uno de los problemas que se detectó, y la solución que en este caso se estaría planteando es que ese 0,5 que pagan los trabajadores irían a compensar esa diferencia. ¿Qué dicen los que no están de acuerdo con esto? Dicen que, bueno, si es un problema de la sociedad, ¿cierto? Porque un tema de expectativa de vida no es un problema puntual de los trabajadores, sino un problema del género humano, debería solucionarse con, como todos esos problemas, con impuestos generales y no mediante este mecanismo de la cotización, que la cotización es algo de los trabajadores que cotizan, trabajadores formales, y que no es el mejor mecanismo para compensar. Ahí está la discusión. Lo raro es que todavía eso no se discute en la comisión pública, ¿cierto? La comisión del Senado. Entonces son todas conversaciones que se han dado afuera, negociaciones que se están dando, que ha comentado Mario Marcel, que ha comentado aquí Guillermo Ramírez, también lo comentó el senador Moreira esta semana, y por lo tanto están todos muy nerviosos de qué pasa, porque al parecer hay conversaciones que no se están dando en la instancia ahí pública, y todos queremos saber más o menos en qué va esta negociación. ¿En qué va esta negociación? Sobre todo porque no se han transparentado, o más que transparentado, no se han conocido las posiciones finales, no se ha conocido tampoco cuál es la postura del oficialismo frente a esta apertura a ceder este porcentaje para la compensación. Porque si bien, yo lo leía en la mañana en una columna o en una opinión de una persona que decía, bueno, si el oficialismo buscaba el 6% para fondo solidario y le dan solamente el 0,5%, no es una gran victoria tampoco. Entonces, y si la oposición buscaba el 6% para la cotización individual y se queda con el 5,5%, bueno, tampoco es una gran derrota. Entonces, todo depende de dónde se mire estas posiciones. Efectivamente, Francisco, y eso es muy interesante, revisar de dónde viene la discusión para saber las posiciones, uno puede ir adelantando. Sabíamos que originalmente era un 6-0 para el otro lado, ¿cierto? Un 6-0 para el reparto. Finalmente en la Cámara de Diputados salió la última fórmula que presentó el gobierno formalmente fue el 3-3. 3 para la cuenta individual y 3 para otras fórmulas, entre ellas préstamo al Estado y estas compensaciones tanto a mujeres como a otros trabajadores, tanto de la misma generación como para los que ya se están jubilando. Esa fue la última presentación formal, y después solo hay declaraciones de Mario Marcel, declaraciones de la ministra Jara, y solo eso puede ir adelantando la discusión. Fuentes internas me han comentado que el gobierno está más por un 4-2, efectivamente un 0,5 podría ir para esta figura que comentó Guillermo Ramírez en la radio, pero también van a ir por 1,5 o 2 puntos que vayan a un sistema de préstamo al Estado, es decir, que el trabajador con su cotización le prestaría forzosamente al Estado, y el Estado se compromete a 20 años plazo, según los años que quedan para jubilar, devolver esa plata con un cierto interés. Esa sería como la otra fórmula que se está comentando. Y una tercera, que es más pequeña, es una especie de seguro, que con parte de la cotización se podría contratar un seguro de sobrevida, especialmente en los últimos años de vida, a veces que va bajando la pensión, pudiera complementar esa pensión. Esas son las tres fórmulas que por lo menos acá en el Instituto de República hemos identificado que hay en la discusión pública. Esta famosa compensación para mujeres, préstamo al Estado o una especie de seguro. Y la otra posición es que hay un 6-0, es decir, que todos esos 6 puntos extra vaya a la cuenta individual. Entonces las cartas están sobre la mesa. Lo importante es saber quién adhiere a estas cartas, quién va a tomar estas cartas que están ahí sobre la mesa, cuánto de la oposición va a seguir, por ejemplo, esta propuesta de la compensación a las mujeres, cuántos van a ir van a ceder al préstamo al Estado, cuántos al seguro, o cuántos se van a mantener en esta posición de 6-0. Y eso, mira, fíjate que eso que tú dices es súper decidor, porque fíjate que el senador Gastón Saavedra, a raíz de estas declaraciones del diputado Ramírez, dijo, comillas, como Ramírez no es senador, poco importan sus dichos. Lo relevante es la votación de los senadores de la UDI en la Comisión del Trabajo. Confío en el buen criterio de los senadores Coloma, Cruzcoque y Galilea.
para alcanzar acuerdos gradualmente aprobados en el referéndum. Fíjate que en el fondo lo dice, da lo mismo lo que piense este personaje, porque es diputado, no está en la comisión del Senado. Ahí lo que importa, o sea, pone la presión y pone porque no le gusta, porque claramente este 0,5% busca más, pues, digamos. Dice, entonces le dice, no importa lo que diga él, porque no es senador. Pero el presidente de un partido, pues. Efectivamente, ese es el punto. Tiene un punto el senador ahí al decir que efectivamente la discusión, la pelota la tiene hoy día el Senado. Eso hay que tenerlo súper claro. Está en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y luego pasaría a la sala del Senado. Ahí está la discusión que se va a dar ahora todo este mes de diciembre y en el mes de enero del próximo año. Entonces son los senadores los que tienen ahí la iniciativa, pero efectivamente Guillermo Ramírez como dirigente de partido, el señor Galilea como dirigente de RN, tienen mucho que decir. Bueno, él es senador, pero también uno está mirando ahí como si lo acompaña también su militancia. Eso es lo importante. En el caso de la UDI, si analizamos, tenemos aquí la lista de todos los senadores y hemos visto sus declaraciones. Efectivamente, hemos visto que hay algunos senadores que en la discusión pública, a lo menos, han dicho que podrían estar dispuestos a estudiar alguna de estas fórmulas que te he comentado yo con mayor o menor fuerza. Algunos como a regañadientes, otros están dispuestos a explorar esta fórmula, pero hay varios de la UDI que también han dicho que ellos no van a ceder al 6-0. Y en este caso, por ejemplo, el senador Enrique Barroselberg, que también de la región, por lo menos en las declaraciones que ha emitido, ha sido claro que él va por un 6-0. A diferencia, por ejemplo, de Iván Moreira, de la región de los Lagos, sí, pues, que ha comentado que él está por avanzar en la reforma y en eso estaría dispuesto a ceder algún puntito de la cotización. Salió el senador Moreira salió también el lunes junto, no sé si antes o después, pero muy cerca en horario, en la televisión, dando entrevista de que había que ceder, de que algo había que ceder. Entonces también está puesta ahí la lupa, sobre todo de republicanos, que ha hecho un festín con esta posición de poco clara de la UDI estos días. Hay que decirlo, la UDI tiene una posición muy poco clara y ha tenido que salir a explicar lo que ha dicho, con estas equivocaciones o no, pero lo cierto es que finalmente hay un ministro, Marcel, que entre comillas saca cuentas alegres. ¿Por qué no vemos a la ministra Jara, que ella era la que llevaba estas negociaciones? Sí, yo creo que es un tema estratégico. La ministra Jara llevó por lo menos toda la negociación hasta mediados, yo diría, de mayo del 2024, y fue una de las mujeres, de la ministra ahí, que llevaba la discusión más dura, es decir, con una discusión más ideológica. Fue la que discutió el tema en la Cámara de Diputados, que era otro proyecto, era otro tono de conversación, iban por mucho más, tú mismo lo decías, iban por un 6-0 en un momento, después iban por un 3-3, entonces el cambio que hubo con Mario Marcel, que se mete a la discusión previsional, con un cambio de tono mucho más de consenso, de decir ya, bueno, en qué cosa estamos de acuerdo, partamos por eso, y desde junio que se aprobó esta propuesta de avanzar en la reforma previsional, ha sido Mario Marcel que ha puesto sobre la mesa los documentos. Por lo menos han venido desde Hacienda los documentos con propuestas que se presentaron ahí por ahí julio de este año, y a partir de eso han sido los documentos que se han ido trabajando en el Congreso este año, y por eso yo creo que es algo estratégico, algo de sacar a Ministra Jara, que tenía una actitud un poquito más ideológica, que viene del Partido Comunista, ¿cierto?, de esa ala, y cambian al interlocutor finalmente, que sería Mario Marcel, con números, con datos, ya con propuestas un poco más técnicas. No obstante que la ministra Jara sigue asistiendo, ella es la que asiste a todas las comisiones, pero por detrás, cuando se habla de la negociación, es Mario Marcel el que tiene la palabra ahí. Entonces uno identifica inmediatamente quién es el que está llevando las negociaciones. Es Mario Marcel desde Hacienda con los senadores ahí de la Comisión de Trabajo del Senado. Así es, una ministra Jara que está próxima a asumir la vocería, porque se va de prenatal la ministra Vallejo y queda en su puesto como biministra de vocera y ministra de Trabajo la ministra Janet Jara. El Partido Comunista no quiso soltar la vocería.
Claro, porque tienen como cupos en cada uno de los ministros, efectivamente no quiso soltar, quizás no tenga otro nombre, ahí hay que ver por qué es que no nombran una segunda persona y se recurre a esta figura que ha sido excepcional, aunque la hemos visto en algunos años, esta figura del biministro que se hace cargo de dos ministerios, la verdad que es bien difícil, ahí vamos a tener que ver en esos días si finalmente queda como ministra del Trabajo y apoya simplemente labores de vocería, aunque pues, hay que decirlo, si uno analiza este gobierno, la vocería ha estado repartida, la verdad que no se ha concentrado específicamente en la figura de Camila Vallejo. Camila Vallejo tiene algunos temas donde ella sale a responder, pero en general este gobierno ha utilizado como voceros a otros ministros Claro. según el tema en que va navegando. Entonces, yo creo que la ministra Jara se va a mantener en su posición, no obstante que va a ayudar en ciertos aspectos en la vocería. Claro, efectivamente, en una vocería que ha estado bastante criticada en las últimas intervenciones. Fíjate que la semana pasada terminó derivando dos temas. El tema del embajador Gasmuri, que salió a la prensa, que lleva varios meses, cerca de 6 meses, viviendo en Chile, recibiendo el sueldo de embajador, por supuestamente estar en Venezuela. Y ahí la ministra dijo, oiga, no, sabe que eso vaya a preguntárselo a la Cancillería. Y a finales de la semana pasada también, cuando salen a la luz las minutas de el militante comunista Juan Andrés Lagos, que daba para Interior, que todavía siguen siendo noticia por lo vago de las minutas, digamos, por lo poco útil de las minutas y por lo poco objetivas de las minutas, y dice, no, vaya a preguntarle a la subsecretaría del Interior. Entonces fue como una vocería bastante derivadora, digamos, y la pregunta es, bueno, se va a dar en Natal, después viene el postnatal y la ministra estaría volviendo cuando el gobierno le queden pocos meses de ejecución, ¿ah? Y ahí la pregunta que yo creo que muchos se están haciendo hoy día, la ministra renunciará a su fuero de los 2 años posterior al nacimiento de su guagua, porque si la ministra no renuncia, en el fondo tendríamos que seguir con esa figura o no. Esa es una pregunta más legal, de ministra subrogante mientras ella esté con este fuero. No, la verdad es que no lo sé. Yo eso está para preguntárselo a un abogado experto en derecho administrativo. Administrativo, constitucional, ahí bueno, como son cargos de confianza del presidente, la verdad que siempre tienen una legislación especial, la verdad, muy particular. Yo creo que sí, es como lo dirías tú, a regla general, ¿cierto? Pero Claro. siempre ahí puede haber alguna norma especial para los ministros en cómo se va desarrollando, y efectivamente es una vocería que solo ha tomado algunos temas, por ejemplo el caso Dominga también, que ha estallado respecto a la decisión de estos ministros que quedaron, que debieron haberse inhabilitado y que van a tener que volver a tomar la decisión. Yo creo que también se va a derivar el tema al ministro efectivamente de la cartera. Tenemos una vocería selectiva, una vocera Claro, vocera que selecciona los temas en los cuales quiere participar. Don Ricardo Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No, feliz de comentar estos temas que están muy álgidos en el Congreso. Nosotros vamos a seguir siguiendo ahí la contingencia en el Congreso Nacional y nos vemos ahí la próxima semana. Estupendo, un abrazo, que esté muy bien, que tenga una buena semana. Gracias por acompañarnos. Chao. Chao. Oiga, vamos a ir a escuchar a Sam Smith aquí en Código Chile con el tema Stay With Me.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia. Vive o invierte en San Guillermo, el mejor barrio de Concepción. Un barrio con el sello de Empresas Valmar. Entorno natural, tranquilidad y cercanía con todo lo que necesitas. Descubre Masonite Garden, casas de 2 dormitorios y más, desde 2.990 UF. Ingresa a www.valmar.cl o escribe al WhatsApp +569 8232 8425. Empresas Valmar. Contigo, ayer, hoy y mañana. En Farmacias del Dr. Simi encuentras calidad y calidez, porque trabajamos permanentemente para atenderte mejor. Por ello, tenemos cada día más bioequivalentes. Tú también ven, consulta y ahorra. Somos Farmacias del Dr. Simi, lo mismo pero más barato. Ya estamos de vuelta en Código Chile, una presentación de Valmar, Aclara, Andes Salud, CCB Ingeniería. Ya estamos de vuelta en este programa de día miércoles 11 de diciembre, día soleado, maravilloso. Parece, Richard Siguel, en los controles, que ya la primavera llegó. Llevamos 3 días estables, que no nos escuche Tropiconce para que no cambie esta realidad que tanto nos gusta. Saludamos, por supuesto, a nuestros auspiciadores, porque nosotros estamos acá en la radio para acompañarte cada día, así como Andes Salud está en el norte y el sur de Chile para entregarte medicina de calidad y accesible en tu región, a ti y a tu familia. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región. Las arcillas de penco pueden combatir el cambio climático gracias a sus minerales críticos, esenciales para las nuevas tecnologías. La región del Biobío podría contribuir a tener un futuro más sostenible. Conoce sobre Aclara y su proyecto de tierras raras en www.somosaclara.cl. Aclara, arcillas de penco para un mejor futuro. Y ya está con nosotros nuestro panelista de economía de los días miércoles, estable, un honor tenerlo aquí porque tan solicitado de medios nacionales. Ayer lo veíamos opinando en el diario La Segunda por la situación económica de nuestro país. Don Carlos Smith, economista de la Universidad del Desarrollo, bienvenido a Código Chile. Hola Pancho, gracias, hola a todos, feliz de estar aquí nuevamente otro miércoles. Así es. Don Carlos, hemos tenido noticias, vamos por el bombazo de esta semana que ha sido dado al corazón político del gobierno, al corazón también ideológico del gobierno, que tiene que ver con este megaproyecto Dominga, una inversión de $2.500 millones en la región de Coquimbo, que el Tribunal Ambiental ha vuelto a la vida. Uno de mis hijos, una vez que estaba enfermo, después decía, he volvido a la vida, y gritaba. Así mismo deben estar los ejecutivos de Dominga. Hemos volvido a la vida, deben estar diciendo. Hemos vuelto a la vida, por supuesto. Sí, mira, efectivamente es un proyecto que lleva muchos años en todo a propósito de la tramitología, ¿no es cierto? La permisología, como quieran llamarlo. Es un proyecto que entró al sistema de evaluación ambiental el año 2013. Ya lleva 11 años entre la judicialización y los trámites que hay que hacer, digamos. Y claro, lo que dice finalmente el Tribunal Ambiental y rechaza el último comité de ministros. Y aquí y lo que dice es que infringió los principios de imparcialidad y confianza legítima. Es decir, dice, mira, algunos de los ministros que estaban ahí, lo que debería haber hecho era inhabilitarse porque ya habían emitido juicios contra esto, o sea, ya habían su posición, la habían dicho antes de cómo iban a votar. Y aquí a mí me gustaría más entrar en los cimientos de esto, que tiene que ver con la institucionalidad, es decir, este proyecto había pasado, y no en primera ocasión, sino que ya había pasado la parte técnica, o sea,
ya había sido aprobado diciendo que cumplía con todas las exigencias técnicas, medioambientales que nuestra legislación tiene. Y por lo tanto se va a una instancia que básicamente es política, que uno, mira, cuando te tratan de decir que no es política, te dicen, no, es que el comité de ministros lo que tiene que hacer es decidir de acuerdo a los informes técnicos que vienen. Pero si toda esa parte técnica está aprobada, entonces ¿por qué tienen que hacerlo de nuevo? Es como raro eso, ¿no? Y ojo que se ha dado para ambas partes, ¿ah? Aquí este proyecto se rechaza, pero hay otro proyecto, no me acuerdo el nombre en este minuto, pero ha pasado que se rechazó en la parte técnica y después el comité de ministros lo aprueba. Entonces, la pregunta es, ¿para qué tenemos la parte técnica? O hacemos una sola, o lo combinamos, o no sé. Yo creo que la parte política no debiera entrar. Si nosotros tenemos una buena legislación, si consideramos que la legislación es la que tenemos que tener, bueno, entonces, bueno, que hay gente técnica, abogados, técnicos, no sé, temas ambientales, y de todo tipo, depende del proyecto que sea finalmente aprobado o no, y al final lograríamos, si este proyecto tal como está, lo que dice esto es que debiera, entre comillas, aprobarse, ¿no? Esto puede tomar mucho tiempo. Fíjate que esta producción, esta inversión de 2.500 millones de dólares que tú lo acabas de decir, solo en la construcción podría generar empleos por 10.000 empleos. Mira. En la operación 1.450 personas, y por 25, 26 años más o menos de operación que duraría la vida útil de esta mina de hierro. La verdad es que yo creo que aquí, lo hemos conversado más de una vez, hay que hacer este balance, este costo-beneficio. No hay proyecto que no genere costos medioambientales, por ejemplo. O sea, hacer una casa en un terreno donde no está, ya tiene un tema. O sea, que la ciudad crezca tiene un tema. O sea, piensa, no sé, la pavimentación de calles tiene un tema, el agua corre, entonces hay sectores que a lo mejor se van a inundar que antes no se inundaban. Okay. Bueno, son parte de, ¿no? Pero hay que evaluarlo, hay que tenerlos claros, pero también hay que compensarlo con los beneficios. O sea, ¿qué implica desde el punto de vista del bienestar de las personas? ¿Qué implica desde el punto de vista del empleo? ¿Qué implica desde el punto de vista de los salarios? Etcétera. Y eso yo creo que es lo que no estamos haciendo, como miramos solo una parte. Claro. Oye, cuando hablamos de esto, fíjate que EMOL invito a nuestros auditores a poder visitar esta nota, o si no se las contamos, para eso estamos también aquí. En su portada trae dice, ¿y el plan para la higuera? La lenta ejecución de los casi 600.000 millones que buscaban subsanar el no a Dominga. Y el artículo se refiere a un plan de reactivación económica que el ministro Grau presentó a continuación del no del comité de ministros. Y esto trae muchas similitudes con lo que está pasando en Biobío, con este plan de reactivación post cierre de Huachipato. Allá el Ministerio de Economía presentó un plan con medidas, con montos de inversión, con en el fondo situaciones para poder paliar esta inversión que no llegaría finalmente. Y hoy día, un año, casi 2 años después, casi 2 años después, porque esto fue en enero del 2023, hablan sobre el escaso y nulo avance de este plan de reconstrucción, de este plan de reactivación económica. ¿Será que Biobío corra la misma suerte? Porque aquí los alcaldes, cuando uno lee este reportaje, hablan de que cuando se lanzó con bombos y platillos, con mucha prensa, con mucho optimismo, con muchas ganas, pero a 2 años dicen que ha sido escaso el avance de este plan. Es que suele pasar, porque en este pensamiento de corto plazo, al final la gente se olvida de estas cosas. Y trato de solucionar lo que a veces genera más votos, que es la lógica de la maximización de votos política, digamos. La pregunta es, claramente, si no lo hago, ¿cuántos votos pierdo? Pero si hago otras cosas, ¿cuántos votos gano? Y eso a medida que se acercan las elecciones cada vez más fuerte. Entonces, efectivamente se puede, porque además, eventualmente esto queda para otros. O sea, si más encima
la alta probabilidad de que el gobierno siguiente sea de otro sector, bueno, ellos van a tener un problema más adelante. Claro. Yo tengo que aguantar nomás un poco. Claro. Entonces hay un tema bien fuerte ahí de incentivos, creo yo. Y mira, yo miraba aquí lo que ha pasado con este proyecto, y recordemos que el año 2017, esto no es primera vez que hay un comité de ministros, segundo comité de ministros, esa es la que está impugnando este tribunal ambiental. Y esto ya pasó en febrero del 2017, el Servicio de Evaluación Ambiental emitió un informe y dice que recomienda la aprobación de la iniciativa. Y el Comité de Evaluación Regional, donde habían 12 autoridades regionales, están los CEREMI, etcétera, empataron. Y tuvo que dirimir el intendente de la época. Y por supuesto que dijo que no, ¿ya? Políticamente era súper complejo otra cosa en ese entonces. Bueno, se apeló al comité de ministros, aparece el comité de ministros, y fíjate que de esa resolución que fue negativa, hubo 2 ministros que renunciaron. No sé si recuerdan, pero fue Rodrigo Valdés, que era el ministro de Hacienda de la época, y Luis Felipe Céspedes, que era el ministro de Economía. O sea, los 2 ministros más técnicos, creo yo, Claro. de esto, son los que renuncian. Además, renuncia el subsecretario de Economía, que era Mico, ¿ya? Personas que además hoy en día tienen un puesto, o sea, son súper validados. O sea, no sé, Rodrigo Valdés está en el Banco Mundial o FMI, ya no me acuerdo. Luis Felipe Céspedes, consejero del Banco Central. Bueno, ellos renuncian. Dijeron como que esto, como que les dieron muy poco tiempo para poder analizarlo, etcétera, y todo el resto lo pudo leer, parece, y pudieron tomar la decisión de que se rechazara. Entonces, al final, uno ve que esta instancia política, yo creo que esa es una de las cosas estructurales que tenemos que cambiar si queremos crecer de verdad. Yo creo que este tipo de cosas son las que hacen demorar estos proyectos. Y fíjate que veía en una de las comisiones del Senado, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, leía a Matías Azul, que es uno de los directores de la campaña Greenpeace Chile. Sí. Y decía lo siguiente, o de comillas, que dice: yo al menos tengo 56.000 socios donantes, lo que me garantiza judicializar cualquier cosa que me parezca que destruya el medio ambiente. Garantizo, dice, que puedo agregar unos 2.000 días a cualquier proceso de evaluación ambiental que no cumple con requerimientos de contaminación. O sea, eso de verdad que es una locura, creo yo. O sea, al final, esto mira, y ayer como que no me cuadra, como que quieren crecer, quieren mayores ingresos, queremos, que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Quieren mayor bienestar, mayor productividad, etcétera, pero al final como que queremos, por ejemplo, ayer también lo decía, mira, queremos agua potable, ¿cierto? Más barata también. Queremos energía más barata, pero no queremos poner, hoy día tenemos la demora en las plantas de generación eólica, por ejemplo, que es más barata, de fotovoltaica están teniendo problemas también, el tema de las desalinizadoras para el agua. Entonces, nadie quiere nada. Esto es como no make my backyard, como dicen los gringos. Yo las quiero, pero no aquí, pero lejos. Claro, no al lado mío. Pero claro, no las queremos hasta que no tenemos agua, hasta que no tenemos luz, o tenemos luz muy cara, etcétera. Entonces, al final, tenemos que asumir de que estas cosas tienen costos asociados. Eso no quiere decir que pasemos a llevar la legislación vigente, todo lo contrario. Que si las cumplimos, bueno, hagámoslo. Y finalmente, esas cosas son las que hoy día nos tienen así y vamos a tener un problema hacia adelante, porque nos demoramos. Estos proyectos son de largo aliento, no una cosa. Los estudios que se piden y se requieren toman tiempo, pero además la construcción de estas inversiones toman mucho tiempo también. Entonces, mientras más nos demoramos, más tarde lo vamos a tener un problema de agua muy pronto, pero la inversión había que hacerla antes. Entonces, se empieza a generar todo este problema hacia adelante. Yo creo que hay una cosa que uno tiene que entender, que los países, cuando uno mira los países más ricos, no existe tal cosa como un país
rico que consuma poca energía. Es decir, Mira, fíjate, claro. los países ricos consumen más energía que los países pobres. Y por lo tanto necesitamos energía barata. Y eso te lo dan cosas como la eólica, el sol, ¿no es cierto?, que son baratos y además tenemos condiciones extraordinarias, particularmente en la región, para muchas de ellas. Entonces, tenemos que tener esta mirada a largo plazo que hoy día no la estamos teniendo. Claro. Oye, fíjate que noticia en desarrollo, la ministra Maysa Rojas se pronunció ahora en la mañana, la ministra de Medio Ambiente, sobre este fallo del Tribunal Ambiental sobre Dominga y dice muy cauta, bueno, todavía queda la opción de la Corte Suprema, o sea, dejando entrever que el Comité de Ministros apelará también este fallo del Tribunal Ambiental, llegará hasta la Corte Suprema, porque dice que aquí los 6 ministros que tomaron la decisión lo hicieron en base a las recomendaciones técnicas del CEA. Y eso es, bueno, no sé si, mentira no es la palabra, pero el CEA recomendaba aprobar este proyecto. Sí, mira, yo creo que no hay razones de fondo como para seguir judicializando esto. O sea, no tiene mucho sentido. El único sentido que puede tener, y de hecho ya lo dice, en esa declaración dice, yo soy la ministra de Medio Ambiente, por lo tanto tengo que cuidar el medio ambiente. Sí. Sin duda. Pero siempre hay que llegar a un equilibrio. Si fuera por eso, no hagamos nada, porque finalmente todo tiene un impacto, lo que te decía yo. Claro. O sea, construir una nueva población y pavimentarla, etcétera, cerca de un cerro, te genera un tema. O sea, al final esa agua corre y como te decía, por ejemplo, inunda sectores de más abajo donde a lo mejor hay casi no se inundaba. Bueno, ante ese tipo de cosas, o lo que significa, no sé, pavimentar o generar un barrio en un lugar donde antes, no sé, habían vegas. Bueno, es parte sin duda, sí, esto no es inocuo. Entonces, pero yo creo que hay que hacer este balance y decir, bueno, cuáles son los costos, cuáles son los beneficios y veamos. Si al final, si los costos son mayores a los beneficios, entonces no lo hagamos. Pero si al revés, bueno, no por ideología dejemos de hacerlo. Claro. Oye, conversemos de cifras los últimos minutos que nos quedan. Han habido actualizaciones sobre estimaciones de crecimiento, PIB, inflación para este y los próximos años. Sí, mira, para este año la gran mayoría está esperando un 2,2% de crecimiento de la economía. Yo creo que va a ser un poquito menos, más cercano un poco más abajo, 2,1, 2 incluso. Y de inflación se está esperando que termine el año entre 4... La estimación va entre 4,5, 4,6 y 5. ¿Qué, Carlos? Una pregunta, Carlos, antes de continuar. Si crecemos 2 y la inflación crece un 4, o sea, ¿no crecimos finalmente, sino que solo fue precio? No, es que no, porque este crecimiento real. Ya. Esto es producción. Esto es real. Ya. Entonces, sí. Ahora, lo que... Este 4,5, 5, 4,8, que creo yo, está muy cargado por las cuentas de la luz, ¿ya? O sea, ahí hay un componente importante, transitorio, y la inflación, si sacamos estas cosas volátiles, estamos convergiendo a la meta, que va a ser un poquito más largo eso, pero porque tenemos un alza adicional. Ahora en enero tenemos otra alza, la última, de la luz. Y por lo tanto vamos a tener un IPC bastante mayor al esperado para un mes como enero. Pero eso ya es del otro año y por eso también eso influye en que la inflación del otro año también es un poquito más al alza, alrededor del 3,5, 3,6 para el próximo año. Pero a mí lo que me preocupa es este crecimiento, porque al final estamos creciendo al PIB tendencial, o sea, y para crecer más que lo que podemos crecer o lo que se espera crecer, así como para hacer algo distinto, tenemos que hacer estos cambios estructurales que yo no los veo. O sea, si esta ley, proyecto de ley de permisología, ¿no es cierto?, la mal llamada permisología, que lleva un año tramitándose, logra bajar el 30% de los plazos, la verdad es que eso no mueve la aguja. O sea, que en vez de 2.700 días sean 2.200 días, la verdad es que no cambia mucho. Claro. La pregunta es, ¿qué empresas son las que pueden aguantar
como Dominga. O sea, ¿qué empresa? No cualquier empresa puede aguantar todo este tiempo esperando un fallo como este, porque todavía tampoco es nada definitivo, tal como dice la ministra, todavía puede ir a la Suprema. Seguramente va a ir a la Suprema, y eso se puede demorar. Esta votación eventualmente hay que hacerla de nuevo, por lo tanto tiene que juntarse el comité de ministros de nuevo, etcétera. Entonces al final la pregunta es ¿quién puede aguantar eso? Porque estos son costos asociados. Es difícil. Tienen los que tienen un bolsillo profundo, etcétera, pero hay otras inversiones que dicen, no, ¿sabes qué? Mejor no. Mejor nos vamos a otro lado, mejor coloquemos los recursos en otra cosa, incluso en otro país. Y por lo tanto, seguimos hipotecando el crecimiento y el bienestar de las personas de más adelante, incluso de generaciones futuras. Así es. Oiga, y con respecto a Estados Unidos, ¿han pasado cosas, novedades, noticias? Han pasado, o sea, hoy día quizás está un poco más en duda cómo va a llegar Trump. El 20 de enero, 25 de enero, ya no me acuerdo exactas las fechas, donde se asume, ha dado señales finalmente de que todas estos aranceles, estos impuestos adicionales están siendo el objetivo, está siendo buscar una mejor negociación, equilibrar la cancha con algunos países que también son bien proteccionistas. La pregunta es, y la duda es cómo va a estar Trump, cómo va a ser su real performance en esta línea, si va a llegar más duro que antes o no. Yo creo que, y aquí hay algo bien importante, que es Scott Bessent, que lo nombró como ministro de Hacienda, secretario del Tesoro, que es mucho más moderado. Y eso de alguna manera calmó los mercados. Es decir, bueno, lo más probable es que este proteccionismo no sea tan duro, y por lo tanto eso de alguna manera vino a alivianar un poco las expectativas. Pero uno nunca sabe, porque al final él es bien... sabemos cómo es, digamos, y finalmente yo creo que va a terminar siendo muy protagonista, pero vamos a ver cómo se presentan los mercados, y China particularmente, China, que no está creciendo mucho, que ha dado algunas señales estos días, ayer particularmente, o anteayer en realidad en la noche, de generar mayor crecimiento a través de un impulso importante de la política monetaria, de la política fiscal, para tratar de volver a crecer al 5. O sea, China de todas maneras es más debilitada, y por lo tanto eso Trump también lo sabe, y le da un poquito más de poder saber que China no está creciendo lo que el mundo espera, o lo que ellos esperan, y sí lo está haciendo Estados Unidos. Claro. Bien, pues, oiga, hemos cerrado así este bloque económico de nuestra semana. Queremos agradecerte, Carlos Smith, economista de la Universidad del Desarrollo, por estar con nosotros esta mañana conversando y analizando sobre todo este importante tema Dominga, porque va a dar mucho que hablar, sobre todo porque como tú lo decías, queda esta instancia de la Corte Suprema, pero vamos a ver si es que el gobierno efectivamente toma esa decisión de ir a la Corte Suprema, porque estamos hablando de reactivación económica, estamos hablando de crecimiento, estamos hablando, o sea, vamos a ver efectivamente cuál es el alma del gobierno que va a tomar la decisión. Le damos con un proyecto que el SEA dijo y recomendó su aprobación, o seguimos tratando de trancar el desarrollo de proyectos de inversión. Y eso va a ser una de las preguntas que seguramente están analizando en este momento en La Moneda. Muchas gracias, don Carlos, que tenga una muy buena semana. También, buena semana para todos. Chao, chao. Y así nosotros llegamos al final de nuestro programa. Queremos agradecerle la sintonía del día de hoy, invitarlos por supuesto a que se queden en Metropolitan FM, la 88.5 para todo el Gran Concepción, y que mañana nos encontremos nuevamente a las 9 de la mañana en punto. Visite nuestra página web www.códigochile.cl, ahí están los links a Spotify, a los podcasts, a las entrevistas, todo el contenido que vamos generando en el programa. Que tengan una muy buena jornada. Nos escuchamos nuevamente mañana a las 9 de la mañana en punto por la 88.5 para toda la Gran Concepción. Que estén muy bien. Chao, chao. Aquí termina Código Chile, el programa para estar al día en la contingencia y en los temas que marcan la agenda. Código Chile fue una presentación de
Valmar, contigo ayer, hoy y mañana. Aclara, arcillas de penco para un mejor futuro. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región. CCB Ingeniería, tu partner en tramitaciones ambientales. Escucha nuestros programas en formato podcast. Búscanos en las principales plataformas digitales como Código Chile y comparte en tus redes sociales.